Profesor, Sí, adelante. una duda, no sé si mis compañeros también tengan la misma duda que yo, pero yo veo que está el autoevaluación en el aula virtual. Un ejemplo, eso dice que cierra el 1 de marzo. Yo puedo tomarlo cualquier día hasta el 1 de marzo. Sí, correcto. Ok, Y ahí vamos a hablar de las actividades que tenemos para esta semana al final de la presentación. ok, sí, estaba un poco nervioso con eso, ¿sabes? No, tranquilo, tranquilo, no hay problema. Ahí hay tiempo de más para que ustedes lo puedan terminar. Lo vamos a ver ahora. ¿Alguien más tiene otra pregunta antes de arrancar? No, yo iba a decir eso mismo, que yo pensaba que era ahora, que había que llenar el cosa. No, 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 ustedes tranquilo. Bueno, vamos a hacerlo para calmar los nervios, vamos a hacerlo ahora temprano, antes de arrancar clase. En el aula virtual, usted va a encontrar en esta semana 3 actividades. De esas 3 actividades, hay 2 que son grupales, hay una que es la autoevaluación. Vamos a arrancar por la autoevaluación. Cuando ustedes hablan la autoevaluación, ustedes se van a dar cuenta de que tiene, como yo les dije, un valor de 5 puntos. Ya desde ahora mismo está abierta la autoevaluación y tienen chance para terminarlo hasta el 1 de marzo. O sea que el 1 de marzo es el próximo lunes. Ahí hay varias preguntas. Las preguntas, todas las que están ahí, son relacionadas a protocolos, a esta unidad que estamos trabajando. Eso es un cuestionario sencillo, individual. Ustedes pueden ir de atrás adelante, pueden abrir la presentación. La idea es que ustedes vayan terminando de asentar los conocimientos relacionados a los protocolos, porque vamos a hablar mucho de protocolos a partir ya de esta semana que vamos a empezar a trabajar el proyecto final. Entonces ahí son unas preguntitas de valor de 5 puntos. Entonces, individual. Entonces, volviendo otra vez al aula, van a haber otras 2 actividades. Estas 2 actividades son en grupo y también tienen valores de punto, valor de punto. La primera actividad es la presentación de herramientas estadísticas, que es la unidad número 5. En esta actividad, cada grupo tiene asignado unos temas que vamos a presentar el próximo lunes. O sea, el próximo lunes, el lunes 1, nos vamos a conectar todo tempranito y cada grupo, no necesariamente en el orden que están aquí, fíjense que no están ordenados, yo voy a ir llamando de acuerdo a la secuencia de los temas más convenientes, y cada grupo tiene que prepararse una presentacióncita sencilla que contenga estos contenidos. Primero, definición de la herramienta estadística. Por ejemplo, aquí está el Success from Theorem, qué es, para qué nos sirve, cuál es el uso. Si hay en la mayoría de los casos hay ejemplos, ahí mismo en unos vínculos. Fíjense que aquí dice información de la herramienta y ejemplos. Los ejemplos los vamos a presentar, por ejemplo, si la herramienta se puede hacer con Minitab, vamos a presentar un ejemplo sencillo en Minitab. En la presentación pueden poner capturas de pantalla de cómo es el proceso para hacerlo más rápido y hacer la demostración de cómo interpretar la data. Y finalmente, ¿en qué protocolo se pueden utilizar esa herramienta? Por ejemplo, de los protocolos que estamos viendo dentro de esta presentación, hemos visto protocolos en varios steps. Hemos visto, por ejemplo, los DE en la parte del Design Verification, hemos visto el IQ, hemos visto el TMB, hemos visto el Characterization, todavía nos falta OQPQ. Cada protocolo puede utilizar una o varias de estas herramientas. Entonces ahí ustedes tienen que exponer en qué protocolo ustedes entienden que se puede utilizar o aplicar esa herramienta estadística. O sea, eso es sencillo, una presentación a lo sumo de 15 minutos como mucho, y en donde deben de cada uno de ustedes participar. O sea, eso tiene un valor de 5 puntos. Y finalmente, para el día 1 tenemos otra actividad que es la del caso número 4.
El caso número 4 es un plan de validación. En ese plan de validación nosotros tenemos una compañía, nosotros vamos a empezar a trabajar para esa compañía y hay un proyecto que nosotros tenemos que desarrollar. Ese va a ser nuestro proyecto final. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a tener un planteamiento del problema y vamos a ir desarrollándolo en la plantilla de un validation plan. Esto yo lo voy a explicar después que veamos esta presentación, ya que son pocos minutos la terminamos, sobre los protocolos restantes. Entonces eso yo lo voy a explicar ahora y este tiene un valor de 10 puntos. O sea, hay mucha actividad para la próxima semana. Ustedes van a ver que el validation plan es algo sencillo, no una cosa del otro mundo. Y este también es en grupo, o sea que este se hace bien rápido. No es tanto como el PFMICA, que en el PFMICA teníamos que imaginarnos cosas, tratar de estimar algunas otras diferentes. Este es más directo, es más aterrizado. Lo vamos a ver ahora. Ahí no se preocupen. Entonces, esas 3 actividades son para el lunes. Entonces, para el miércoles está el parcial. Parcial es la única actividad que vamos a tener el miércoles. Es de manera síncrona. Tienen que estar todos conectados para tomarlo. Y una vez estén todos conectados, entonces abrimos el cuestionario para que lo tomen. El miércoles, el parcial, obviamente tiene preguntas de todas las unidades vistas hasta esta, o sea, hasta la unidad número 4, que es la de los protocolos. Son preguntas de selección múltiple, 15 preguntas, cada una de valor de un punto. Y obviamente el examen tiene un límite de tiempo. Cuando lo abramos, hay un límite de tiempo para terminarlo, que ustedes no se pueden salir. Normalmente, creo que el límite de tiempo son 35, 40 minutos, si mal no recuerdo. El examen se hace bastante rápido, no es una cosa del otro mundo. Todas las preguntas que hemos visto son en base a los conceptos que ustedes han visto aquí, o en base a las presentaciones, o en base a los entregables que ustedes ya han hecho. El de los 483, el del PFMICA, el de los CPP, los CQA, todo eso. Entonces, ese va a ser el examen. Entonces, ahí anótense que para el próximo lunes tenemos la presentación y para el próximo miércoles tenemos el examen. Ambas actividades son síncronas. Entonces, vayan ahí preparándose. Entonces, antes de nosotros proseguir con el contenido, chicos, otras preguntas o dudas que ustedes tengan, por favor. Ok. Entonces, si no hay preguntas, vamos a arrancar entonces ahora con el contenido. Como les decía, para esta semana nosotros tenemos, o no esta semana, para esta clase tenemos que terminar la unidad número 4 que habla sobre estudios y protocolos de validaciones. Ya hoy, el lunes, vimos cuáles son las etapas del DQ, que son estas 3 que están aquí. Vimos la parte de construcción, vimos las buenas prácticas de ingeniería de FAT y SAT, vimos la parte de cualificación de la instalación, vimos el characterization y vimos el TMB. Entonces nos queda solamente la parte final relacionada al manejo de los protocolos. La parte final tiene relación con el OQ y el PIQ. El OQ y el PIQ, señores, son los 2 protocolos que son más importantes a nivel regulatorio. Los inspectores, ya sea de FDA o de algún Notified Body, les va a decir muy probablemente, se va a enfocar mucho durante su inspección en esos 2 protocolos, o sea, en la parte de OQ y en la parte de PIQ. El OQ, según el Global Harmonization Task Force en su guía del 2004, explicaba que
es proveer evidencia objetiva de que los límites de control del proceso se mantienen en un estado que pueden cumplir los requerimientos del diseño del producto. O sea, un proceso que en sus límites operacionales, puede cumplir con los requerimientos de especificación. En este se determina si el equipo funciona correctamente. Aquí habla de equipos, pero los OQs también se pueden aplicar a facilidades, a utilidades, a software y otros elementos del proceso. El OQ es o está dentro de la primera fase de del ciclo de vida de proceso. En el mismo desafiamos lo que se le llama límites o condiciones operacionales del proceso. O sea, un proceso normalmente ustedes tienen parámetros críticos que tienen tolerancias. O sea, por ejemplo, si ustedes tienen un proceso que usa una temperatura o usa una presión de aire u otro tipo de parámetro, normalmente al proceso se le da una tolerancia en la cual si el mismo ocurre, si se utilizan ese parámetro, el proceso aún así es capaz de cumplir con los requerimientos de especificación del producto. En el mismo, o sea, recuérdense que en el Characterization nosotros arrancamos con una ventana, vamos a llamarlo así, esos límites, vamos a llamarlo una ventana de parámetros bien amplia. El OQ, luego que nosotros determinamos las condiciones extremas en las cuales el proceso va a operar, cuando digo, vuelvo y repito, extrema quiere decir los límites en los cuales podemos correr el proceso sin que el mismo deje de cumplir con el espectro del producto. Entonces, en el OQ probamos esos extremos y tratamos de comprobar que cada una de las características del producto se cumple. Para hacer un OQ, necesariamente tenemos que haber cumplido esta secuencia. O sea, haber tenido un IQ, haber hecho, sí que aplicaba un Characterization, el TMB. La razón es que primero usted necesita tener el equipo o el elemento del proceso que se está cualificando previamente instalado. Antes de la instalación no se puede hacer un OQ. Hay que instalarlo correctamente, tener todos los parámetros implementados y todo lo demás. Luego está la caracterización que nos ayuda, está el TMB que nos ayuda a ver si estamos midiendo correctamente el producto, las características del producto. Y finalmente está el CS, que es la caracterización en la cual nosotros identificamos qué es crítico, qué no es crítico, cuáles son los parámetros óptimos, cuáles no son óptimos. Y además nos ayuda a modelar el proceso, o sea, tener una ecuación que nos permita a nosotros predecir qué va a pasar o no en el proceso. Antes de hacer un OQ necesitamos tener una instrucción de trabajo y entrenar al personal que va a trabajar en el protocolo, tener instrumentación del equipo y de prueba calibrada, tener criterios de aceptación seleccionados y el PFMICA tiene que estar completo. El PFMICA o análisis de riesgo nos va a ayudar a estimar cuál es el riesgo que tenemos cuando ese proceso falle. No es buena práctica, nosotros llegamos a llegar más al OQ sin entender correctamente los factores de riesgo. Realmente el PFMICA debería estar mucho antes que eso, pero es bueno que ustedes sepan que a veces hay empresas que dan una tolerancia para tener la documentación de riesgo de hasta el tema del OQ para poder implementar. Entonces, miren qué pasa. Antes de seguir con eso, en el ciclo de vida, esto es muy importante. Presten atención a esto. En el ciclo de vida del proceso, ustedes tienen estos pasos. Ustedes tienen una fase de diseño, el proceso, el DQ, y luego está la fase de cualificación de los elementos del proceso. O sea, en la fase 1 es donde individualmente ustedes cualifican utilidades.
dígase, por ejemplo, compresores de aire, aire acondicionado, elementos de soporte al proceso, facilidades, el cuarto limpio, equipos, máquinas que se utilizan para ensamblar el producto y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Hay que validar solamente un elemento del proceso, la validación puede llegar, se puede satisfacer hasta el OQ. Hasta el OQ se están viendo de manera individual cada elemento del proceso. Ahora bien, cuando ustedes pasan a la fase 2, que es de cualificación de rendimiento, la fase 2 lo que quiere ver o busca es ver cómo el proceso completo, dígase, todos esos elementos, el cuarto limpio, las máquinas, los software que están instalados, todo junto y operando de manera interrelacionada, la gente entrenada, los instrumentos calibrados, o sea, todo el proceso junto, cómo llega a un producto final. Y que ese producto final, obviamente, en condiciones normales de producción, si ese producto final cumple con los requerimientos. Entonces, ¿qué pasa? El único protocolo que cumple con ese cometido es el PICU. En el PICU se da evidencia objetiva de que el proceso, o sea, ya no solamente una máquina o un software, no. El proceso completo produce de manera consistente el dispositivo médico bajo condiciones anticipadas, o sea, bajo las condiciones que ya ustedes detectaron que son las óptimas y interrelacionando todos los elementos del proceso, el mismo va a cumplir con los requerimientos del producto, de diseño del dispositivo médico. Normalmente la duda queda, ¿cuál es la diferencia entre un OQ y un PQ? En el OQ usted está viendo solamente un elemento del proceso, o sea, usted está viendo un equipo y de ese equipo usted está viendo rangos extremos de operación. Por ejemplo, ¿qué pasa si el equipo corre en la máxima velocidad posible o en el rango más alto de operación posible? Obviamente que cumpla, que cumpla con las especificaciones. Pero en el PICU usted está viendo una condición estable del proceso, no solamente del equipo solo, sino de todo, de la gente ensamblando, de la gente empacando, de las máquinas corriendo a la velocidad que van, todo en condiciones normales. Este protocolo es sumamente estudiado, revisado a nivel de auditoría porque es la última parte, el último paso antes de que un proceso entre en producción normal. La documentación del mismo es una demostración de que el proceso funciona efectivamente y que se alcanzan todas las especificaciones críticas del producto. Normalmente en el PQ todos los elementos del proceso corren en sus parámetros óptimos, o sea, no hay un worst case. El worst case se dedica, vamos a correr extremos, operacional no. El PQ es óptimo, en condiciones óptimas todos los elementos. Entonces, ustedes se recuerdan que hace unas clases atrás, en la unidad número 1, hablábamos sobre validación prospectiva, retrospectiva, concurrente y todo eso. El único protocolo en el cual nosotros usamos ese concepto de prospectivo, concurrente y simplemente prospectivo es el PQ. En el PQ es el único protocolo, como se está corriendo ya el proceso completo en condiciones óptimas, es el único protocolo donde usted tiene que decidir qué usted va a hacer con la materia prima, no la materia prima, con el producto determinado que usted fabricó en el protocolo. Dígase, vamos a correr un PQ en condiciones todo, en condición normal. Entonces hay que decidir qué hacer con él, si lo vamos a liberar al mercado o si no lo vamos a liberar. Entonces ahí es que entra la pregunta de si el protocolo de validación va a ser concurrente o no concurrente. En el protocolo de pique ustedes van a ver la cantidad y tamaño de corridas representativa a la variación del proceso. O sea, ustedes en un pique tienen que darle al proceso suficiente, un tiempo de corrida y una cantidad de unidades suficiente como para que el proceso varíe de manera normal. El PQ debe de reflejar la condición normal de manufactura.
En el mismo, el muestreo de las unidades tiene que ser en base a riesgo, llámese en base a lo que dice el PFMEA, y debe de establecerse obviamente las condiciones óptimas y los criterios de aceptación para poder considerar el protocolo como aceptable. En el PIC ustedes van a ver, como es la última etapa del proceso, ustedes van a ver que se necesitan siempre TMBs, IQs, Characterization y OQs. Igual que en el OQ hay que tener la gente entrenada, instrucciones de trabajos implementadas, instrumentos calibrados. O sea, todo el proceso ya tiene que estar listo para producción. El PIQ es una simulación de producción. Normalmente, señores, si ustedes van a una empresa que valida siguiendo lo que acabamos de ver en pantalla en las últimas 2 clases, o sea, siguiendo todos los protocolos que yo le acabo de decir, cuando se llega al PIQ, el PIQ corre solo. El ingeniero de validación, dígase ustedes, literalmente aprueba el protocolo y eso corre solo, no hay que estar ahí. Ahora, si ustedes obviamente no hicieron, quizá no fueron robustos haciendo los pasos anteriores, ustedes van a ver muchos dolores de cabeza relacionados a la etapa de pique, porque cuando se llega a un pique y no se conocen quizá, por ejemplo, los parámetros críticos o cuáles son las variables que realmente afectan el proceso, ustedes van a estar muy nerviosos y realmente no es la idea. La idea es que el pique es una demostración de lo que ya ustedes han hecho. Entonces, en resumen, esto que ustedes ven en pantalla es un diagrama que muestra una secuencia de cada una de las etapas y protocolos que se hacen en un proyecto de validación. Déjenme ver. Vamos a ver aquí. En el ciclo de vida, ya les dije, hay varias etapas. Diseño del producto y proceso, cualificación de utilidades, fase de cualificación de rendimiento, verificación continua de proceso y desmantelamiento. Será el ciclo de vida, o sea, un proceso nace, como quien dice, crece, funciona y luego se desmantela. En la primera etapa, ustedes van a ver las etapas del diseño del producto y del proceso, DQ y demás. Luego de eso, ustedes van a tener un Validation Master Plan que va a planificar la estrategia desde que el proceso se implementa hasta el final. O sea, toda la parte de validación, de la estrategia de validación de los procesos de la planta. Ese documento no, es independiente, es global para todos los procesos. Del mismo se van a desprender planes de validación. Esos planes de validación, en el caso que sean procesos nuevos o cambios a procesos existentes, debe de tener un análisis de riesgo, como el PFMICA que ustedes acaban de hacer, una instalación, un IQ, validación de método de prueba, validación de software, que aquí, como le expliqué, no va a ser nuestro enfoque, pero los software deben ser validados. Caracterización de procesos, calificación operacional y un PIC. Eso es, por ejemplo, para entrar a un proceso nuevo. Para cambios a esos procesos ya validados anteriormente, no necesariamente ustedes van a ver que hay que pasar todo esto. O sea, si ustedes van a hacer un cambio en un proceso, basta con evaluar si los protocolos existentes cubren el cambio que se hizo. En español o vamos a decirlo así, en dominicano, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, si ustedes van a hacer un cambio al proceso que no tiene que ver, por ejemplo, con los parámetros del mismo, dígase, por ejemplo, un rebalanceo de las operaciones o añadir operaciones adicionales para optimizar el proceso. Si son, por ejemplo, de tipo manual, que no tienen ningún tipo de parámetro, no necesariamente ustedes tienen que hacer un OQ, sino que se evalúa cada uno de los entregables y se decide qué entregar y qué no entregar. Pero en un proceso nuevo debe de evaluarse según esta secuencia. Y de hecho, en el caso número 2, hablaban de los 483 y creo que en el caso de la compañía X, la compañía número 2 del caso, teníamos un problema con la secuencia. La secuencia de esto que ustedes van aquí es vital. O sea, hay una lógica detrás de esto. Si no se cumple esa lógica,
el inspector, el auditor, que venga a ver nuestro sistema de calidad, probablemente cuestione nuestra capacidad de desarrollar un proceso como se debe. Entonces, siempre es bueno seguir esta lógica. Luego está la parte de performance. Y una vez terminado esto, se entrega el proceso de manufactura, entramos en una etapa que se llama CPV, o verificación continuada de procesos. El CPV es un flujo o un círculo en el cual nosotros nos mantenemos preguntándonos si el proceso se mantiene en control. Hay dos tipos de verificación continua. Una es en base a SPC y otra es en base a revalidaciones periódicas. Los dos tipos los vamos a ver más adelante en las semanas que vienen. Pero eso es luego de que el proceso está en producción. Al final... Profe, en el CPV es que se hace el análisis de repetibilidad y, ¿cómo se dice? Y reproducibilidad. No, en el CPV se le hace el control estadístico al proceso. El CPV es, ya después que usted le entrega el proceso a manufactura, está en condiciones normales, el CPV se encarga de monitorear que el proceso se mantenga en control. O sea, ya ahí usted tiene que saber si el método de medir el proceso es correcto. Donde nosotros hacemos eso es normalmente en el TMB o la validación de método de prueba. Ah, ok. Sí, se entiende más o menos. Sí, ya entendí en verdad. Porque se hace antes. Claro, claro. La idea es que a manufactura usted le entregue un proceso. Primero, que usted sepa cuáles son los parámetros que lo afectan. Segundo, que ustedes estén seguros que en la ventana de parámetros que usted le dice a manufactura, mira, manufactura, corre esa máquina a una velocidad de 10 ciclos por minuto, a una temperatura de 200 grados, entre 200 y 210, y que ese rango que ustedes acaban de decirle, esa configuración, resulte en un producto funcional la mayor parte del tiempo. O sea que eso es lo que nosotros andamos buscando y que no haya mucha variación. O sea que cuando usted le ponga esa configuración a la máquina, usted puede estar con los ojos cerrados de que va a salir un producto bueno. Entonces, por eso es que esa primera etapa se hacen tantas cosas. O sea, se instala la máquina correctamente, se validan correctamente los métodos de prueba, se buscan los parámetros correctos, se modela el proceso más estadísticamente, se entrega a cualificación y luego está la parte de performance qualification, que es el proceso completo. Entonces, al final, luego de correr el proceso por un tiempo determinado, se puede decidir si desmantelar o no el proceso. Antes de desmantelar un proceso hay que hacer un análisis, hay que revisitar el análisis de riesgo y ver qué otros sistemas o qué otros subsistemas del sistema de calidad están afectados por el desmantelamiento. Por ejemplo, antes de sacar una máquina, sacarla del proceso, no es como que, mira, voy a sacar la máquina número 1 la voy a sacar del proceso. No. Antes de sacarla hay que desvincularla, por ejemplo, del programa de mantenimiento, del programa de calibración, obsoletizar todos los procedimientos de ese equipo, esa máquina. O sea, hay un proceso. El de la desmantelación no es nada más físicamente sacar la máquina del juego, sino también del sistema de calidad. Entonces, ese es el flujo. Ese flujo es el que normalmente se utiliza para ver el ciclo de vida del proceso. Y aquí está una tabla que le dice a ustedes, obviamente, cada fase. Ya, esto es en forma de flujo y esto es en forma de tabla. Aquí tienen la etapa de diseño, los entregables y en qué se aplican cada uno de esos entregables. Por ejemplo, software, validaciones de equipo, bla, bla, todo eso. O sea, aquí hay un resumen de cada protocolo, los que acabamos de ver. En grandes rasgos la presentación y cuál es el objetivo de cada uno de esos protocolos. Bien. Entonces, con eso terminamos la presentación número 4 y
el contenido de lo que va para el examen parcial. Todo esto que acabamos de ver hoy y entre el lunes y hoy está en su autoevaluación. De verdad, le invito a que hagan la autoevaluación. Pueden abrir su presentación. Esta presentación que ustedes ven aquí, utilizarla para ir llenándolo. Tómelo con calma, busquen su pregunta, porque la idea es que esos conceptos ustedes se los lleven ya grabado, porque realmente esto es muy, muy importante con la parte de validación de procesos. Entonces, preguntas, chicos, relacionadas a lo que acabamos de ver. Dudas. Profe, yo no entendí bien la parte de la diferencia entre el OQ y el PQ. Mira, te voy a explicar. Déjame ver algo. Espérate. Voy a abrir la guía de validación del Global Harmonization Task Force. ¿Se acuerdan? Esta era la guía donde estaba el Decision Tree de validación, de cuándo se validó. Miren, aquí habla más detenidamente, obviamente, de cada protocolo. Lo que acabo de abrir esta guía porque aquí hay un gráfico que muestra algo. En un proceso, en un OQ, ¿qué nosotros buscamos? Este es un proceso estable. O sea, un proceso estable tiene una variación y esa variación es aceptable. ¿Qué pasa? Que cuando ustedes, voy a copiar esto que está aquí para que me entiendan con una ilustración. Normalmente, los procesos tienen una tolerancia. Tienen una tolerancia para la cual se puede correr, porque muy difícilmente ustedes setean un proceso y el mismo, vamos a decirlo así, corre siempre bajo las mismas condiciones. Normalmente un proceso ustedes tienen varios selección. Ustedes van a tener algo como eso. Ustedes van a tener un proceso en donde hayan unos parámetros que generen una variación aceptable. Por ejemplo, en un mínimo, vamos a suponer, déjame ver algo. Vamos a ponerlo con algo más práctico. Déjame ver un ejemplo fácil de entender. Imagínense, por ejemplo, una esterilizadora. No esterilizadora, no, muy complicado. Vamos a algo más sencillo. Imagínense una máquina que extruye tubos. O sea, una máquina extrusora de tubos. Si ustedes le echan material a una tolva, hay un tornillo que va calentando por fricción ese material, un plástico. Y hay una temperatura que se le aplica a un tambor. Vamos a ver si encuentro una ilustración que me ayude también con eso. Para explicarlo con manera más acabada. A ver. Tubos, una extrusora de tubos. Exactamente. Esta es una máquina extrusora. A esa máquina se le agrega un plástico por esta torba que está aquí. Y ese cilindro grandote que ustedes ven ahí tiene un tornillo sin fin que va presionando contra unas paredes. La pared va presionando contra la pared del cilindro, el plástico, y lo va derritiendo por fricción. Entonces, adicionalmente a eso, ese cilindro tiene unas resistencias
que van añadiendo calor al cilindro para que el tubo salga así, salga moldeado. Entonces, ¿qué pasa? Hay varios parámetros de proceso que afectan, por ejemplo, el grosor de ese tubo que ustedes ven ahí. Por ejemplo, si ustedes aplican mucho calor, es probable que las paredes del tubo sean más finas porque el material va a salir más líquido. Si aplican menos calor, puede ser que salga más grueso, pero que no se extruya correctamente. O sea, hay que jugar con los parámetros. Entonces, esas temperaturas, la velocidad del tornillo también es otro parámetro. En cada combinación de parámetros, ustedes van a tener una variación. Y normalmente el proceso se le da una tolerancia. Uno no puede, por ejemplo, la temperatura nunca se setea en un punto en específico porque tienen variación. Es muy difícil usted decirle a la máquina 200 grados y que consistentemente le dé 200 grados. Entonces se le da una tolerancia. ¿Qué hace el Okio? En el Okio ustedes dicen o setean dos parámetros. Dos parámetros o dos ventanas, dos extremos. Por ejemplo, temperatura 1, poner este otro color, ponerlo rojo, y tienen otra temperatura que es temperatura 2. ¿Qué pasa? En cada uno de esas temperaturas, ese proceso de extrusión va a tener un comportamiento. Puede ser que sea como el que ustedes están viendo ahí, ya sea estable, o puede ser que sea un comportamiento inestable, como este, así, un proceso como este, así, de controlado. En el tiempo, por ejemplo, al inicio salen tubos del grosor que usted quiere, después se desvían, salen más gordo, más fino, más gordo, más fino, y hay muchísima variación. Entonces, lo que ustedes quieren al final es esto. La idea es que del Okio, es que ustedes prueben esas dos temperaturas extremas y demuestren que aún en ambas configuraciones, ustedes tienen un producto que funciona. O sea, que después que ustedes corren, por ejemplo, la temperatura 1, el grosor del tubo cumple. O sea, hay una variación y la variación no hace que no se cumpla el spec. Y que en la temperatura 2 también cumple. Eso es lo que queremos demostrar en el Okio. Obviamente, cada proceso, los procesos no son tan sencillos como una sola temperatura, sino que tienen varios parámetros. Yo le mencioné en el caso de la extrusora, la temperatura del cilindro, pero también está la velocidad de giro del tornillo sin fin. Está, por ejemplo, hay varias cosas, o sea, hay varios parámetros, para no meterme mucho en lo hondo, hay muchos parámetros que tienen relación con este proceso. Pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 6. Entonces, lo que busca es, el Okio es eso, es demostrar que esos parámetros en en un extremo mínimo y en un extremo máximo cumple con los specs. Ahora, el PQ lo que busca es, en condiciones óptimas, no en extremos, en condiciones óptimas, digamos, por ejemplo, que la condición óptima está algo más o menos por el medio, por aquí, que en esa condición óptima, el proceso de extrusión, conjunto con otros procesos que están en la planta, no solamente la extrusora, sino la extrusora, quizás una cortadora que haya, una máquina que haga embobinado del tubo. O sea, todo eso junto lleva a un resultado correcto. Bien, entonces esa es la diferencia. En el Okio, ustedes ven una máquina y esa máquina ustedes tratan de ver cómo los extremos se comportan. En el PQ ustedes ven el conjunto completo de máquinas, y no solamente máquinas, de elementos del proceso, y tratan de entender si ese conjunto, trabajando al mismo tiempo, como uno, hacen el producto completo bien. Entonces, ¿se entiende más o menos la idea? ¿O todavía falta algo? ¿Queda alguna duda? Es decir, profe, que en el Okio, en situaciones extremas, quiere saber si cumple. Y en el Sí, PQ y en la interacción de todo, es decir, en cualquier situación, cumple. todo y en condiciones óptimas. Es el piquio. El piquio, condición óptima, todo junto, interoperando.
Pero en condición óptima todo, siempre en condiciones óptimas. Quieres saber si Óptimas. cumple. Óptimas, Y el porque en el... OQ en crítica. Perdón, Carlos. Y el OQ en situaciones como que no son óptimas. En condiciones extremas, se le llaman extremas. No, porque cuando ustedes dicen no óptima, llama como la atención, sino condiciones extremas. Por ejemplo, ¿qué pasa si la máquina no la puedo correr en el óptimo, tengo que correrla en el máximo de la temperatura posible? ¿Cuál es el máximo posible que yo le puedo poner a la máquina? ¿En qué punto deja de la máquina cumplir con los requerimientos? Pero la diferencia clave es eso. Los parámetros en el OQ son extremos y el alcance del OQ es solamente un elemento del proceso. La extrusora, por ejemplo, aquí. Si no vamos al PQ, esa extrusora tiene que correr en condición óptima y tenemos que ver el proceso entero. Tenemos que ver desde que ponemos la resina a secarse, por ejemplo, si hay una secadora antes de lo que por ejemplo, para sacarle la humedad a la resina antes de esa secadora tiene que estar en condiciones óptimas. La extrusora en condiciones óptimas, porque recuerden que el PQ trata de simular la condición de manufactura normal. En condiciones de manufactura usted va a correr en óptimo, usted no va a correr en extremo, o por lo menos no se trata de correr en extremo, se trata de correr siempre en el óptimo, proceso. Sí, se entiende, se capta la idea. Chicos. Sí, profesor. Sí, profe. Bien. No se preocupen. Cuando vayamos a trabajar con el OQ y el PQ, lo van a ver de manera práctica. Ustedes van a ver cuál es la diferencia de cada uno y cuál es el objetivo. Lo importante aquí es saber esa pequeña diferencia, que es el OQ extremo, PQ óptimo. OQ máquinas independientes o elementos independientes del proceso, y PQ es el proceso completo interrelacionándose. Ojo, ojo. Mañana cuando ustedes salgan al mercado laboral, no se sorprendan si ustedes ven que una compañía corre en un OQ condiciones óptimas. Hay empresas que hacen eso. No se sorprendan, eso hay gente que lo hace. Pero realmente no vale la pena si al final usted en el PQ va a hacer lo mismo. Pero eso pasa. Hay empresas que deciden hacerlo para asegurarse antes de entrar a la etapa de PQ, porque PQ es la etapa más, la última etapa de validación y la que más normalmente se ve en tema de auditoría. Entonces, mi gente, esa es la clase del contenido teórico de hoy. Entonces, lo otro que tenemos para hoy es el Validation Plan. El Validation Plan es el caso número 4 de ustedes y es bastante sencillo. Ustedes lo van a ver ahora. El Validation Plan es una plantilla en la cual nuestro objetivo es planificar un proyecto de validación para un cambio, por ejemplo, que nosotros tengamos. Entonces, miren, cuando ustedes abran el caso, ustedes van a encontrar este planteamiento del problema. En este planteamiento del problema, ustedes van a ver que lo primero que le dice aquí es que usen la plantilla del Validation Plan. O sea, no vamos a llenar el caso aquí, sino que vamos a llenarlo en la plantilla del Validation Plan. Entonces, miren qué pasa. A partir de hoy hasta el final del trimestre, ustedes van a trabajar para la empresa Ethicon. Ethicon es una subsidiaria de Johnson & Johnson y fue incorporada a la compañía en 1949. Tiene un mercado, su principal producto son las suturas quirúrgicas, o sea, los hilos de suturar de 2 puntos.
y se utiliza, ellos tienen desde 1887 haciendo esos productos, y este es uno de los principales productores globales de suturas quirúrgicas. En Estados Unidos, 80% del mercado es de Ethicon. Entonces, vamos a transportarnos. Imagina, a partir de hoy, ustedes consiguieron trabajo, trabajan en Ethicon, y Ethicon, en nuestro caso simulado, está instalado en República Dominicana. Profesor, Sí, una pregunta. Usted está presentando algo. Yo estoy viendo, no sé, yo nada más estoy viendo la de las imágenes de la maquinaria para tú. ¿Usted está presentando otra cosa? ahí sí. Estoy presentando Ah, otra no, pues cosa. está frisado. Desde entonces, desde que comenzó a hablar del plan de validación, desde que vamos a empezar ahora con el plan de validación, estoy ahí. Está ahí frisado. Ok, pues déjame ver. Vamos a parar. Y vamos a darle a share otra vez. Gracias, Carlos. Vamos a ver. Dígame si se ven, chicos, ahora. ¿Qué pueden ver? El Teams. Excelente. Y ahora, Sobre la compañía. exactamente. Entonces, si se para de nuevo, avísenme de una vez para no tener que volver atrás. Entonces, esto que ustedes están viendo, yo lo acabo de sacar. Lo acabo de sacar de la plantilla, de la actividad de aquí, del caso número 4, donde ustedes aquí está el planteamiento del problema y aquí está la plantilla. Entonces, esto que tiene aquí el planteamiento. Entonces, como le decía, Johnson & Johnson tiene a la compañía Ethicon, y en nuestro caso de final, Ethicon está instalado aquí en el país, una empresa que está aquí. Aquí está aquí está el producto, es una sutura, usted ve aquí una sutura quirúrgica, aquí están sus partes, este es el empaque, y es una sutura monofilamento, y ahí habla un poco de las suturas. Les recomiendo que vean estos videos de cómo se hacen las suturas y o sea, cómo se hace el material de suturar esto, el hilo. Ya en el caso 1, fíjense que ustedes ya adelantaron una parte del proyecto final. En el caso 1, ustedes hicieron un PFMICA de un proceso similar a esto. Entonces ahora a nosotros nos toca hacer un proyecto de validación en base a un proceso similar. Le invito antes para que se contextualicen, a que vean estos videos sobre cómo se hacen las suturas y las agujas. O sea, Ethicon, una compañía completa, hace todo su proceso. Entonces, ya lo que nos concierne para nuestro proyecto, tenemos la Johnson & Johnson, que Ethicon está instalado en República Dominicana, tiene 3 plantas aquí en el país, específicamente en Pisa, y está dedicado a la manufactura de dispositivos médicos. Básicamente ellos tienen ahí 58,000 pies cuadrados de cuarto limpio, clase 8, del cual solamente tiene 75% ocupado. Tienen cámaras de esterilización por gas, ETO, tienen el espacio de almacenamiento, tienen laboratorios de recepción de materiales, de calidad de manufactura y calidad biológica. Entonces, a lo que nos concierne, el mes pasado, entonces están trabajando ya, la gerencia de la planta decidió mejorar el empaque o la operación de empaque para una de sus líneas de suturas. Para esto se sugirió comprar e instalar una nueva máquina de empaques, la cual es esa que ustedes ven aquí, se llama Backmaster BP540. Esta máquina es una máquina de sellado de pouches o de fundas plásticas, y hace la función de sellar herméticamente la funda y hacerle un vacío a la funda también, o sea, sacarle el aire a la funda.
Aquí está el manual de la máquina para que lo vean. Lo vamos a utilizar a partir de ahora. Está la hoja de especificación, parámetros, cómo setear los parámetros en la máquina, o sea, cómo operar la máquina en sentido general y cómo dar el mantenimiento. Entonces, miren, aquí abajo está un flujo de cómo funciona la línea. La línea funciona de derecha a izquierda, hay un corte de material, que ya ustedes vieron cómo se corta el material. Luego está la fase de attaching, que es pegar la sutura a la aguja. Luego embobinar la aguja al componente plástico este que ustedes ven aquí, o sea, este componente plástico. Hay un plastiquito aquí adentro que tiene la aguja embobinada para que no se enrede. Luego de eso está poner ese embobinado en un sobre plástico y ese sobre plástico luego se sella en la máquina Backmaster, o sea, en la máquina que ustedes tienen aquí. Luego del sellado se empaca en una paleta, se empaca en una caja y esa caja a su vez se le pone una etiqueta y esa caja etiquetada se pone en una paleta, en una tarima. Entonces, es el flujo. Sencillo, así funciona el material y así funciona el proceso. Si usted le da aquí, te lo va a llevar al video de YouTube que ustedes utilizaron para hacer el perfumito. O sea, el proceso de manufactura es idéntico al que ustedes vieron para el perfumito. Ya ustedes están familiarizados con eso. Entonces, fíjense, todos los entregables a partir de ahora son una secuencia. O sea, hay que ir bien, tienen que ir tomándole importancia a cada entregable porque uno lleva al próximo y así ustedes van a ver que al final incluso el último entregable que es el pique, ustedes básicamente lo van a tener hecho antes de empezar porque ya todos hicieron todos los otros protocolos. Entonces aquí le damos información, le dice que según el procedimiento local el proceso de validación pertenece al change control o al número de cambio, número ICR 342. El número de control de cambio, un número que se le asigna a los cambios en las plantas. Normalmente las empresas no dicen como que, mira, yo voy a cambiar la máquina de empaque y ya. O sea, un gerente dice, llegó y dijo, cámbiame esa máquina y se cambian. No. Los procesos tienen que ser evaluados, tienen que ser implementados de manera meticulosa para asegurar cumplimiento. Recuérdense que cualquier cambio del proceso puede hacer el producto inseguro o no eficaz. Entonces, lo ideal es que nosotros lo implementemos todo ordenadamente. Y para eso están los números de cambio, para darle trazabilidad a los mismos. Y también aquí le dice que todos los equipos del proceso han sido validados a excepción de la Backmaster. Los demás equipos fueron validados a través de una validación previa de número BP00 octubre 2018. Fuera del alcance del proceso, dentro del alcance del proceso están tres cosas. La máquina de empaque, obviamente, para verificar y validar que la máquina se instaló y opera correctamente. La parte del empaque del proceso, o sea, cuando usted cambia la máquina, el flujo, la manera de trabajar es diferente a la que existía. Entonces, ahí tenemos que ver la parte de integración y de PQ que vimos hace un minuto. Y la introducción de un nuevo método de prueba llamado, utilizado para evaluar el ancho del sellado. O sea, para evaluar qué tan bueno es el sellado de la máquina. O sea, un nuevo método de evaluación para el producto. O sea, tres cosas. Cambio de máquina, cambio de flujo en el proceso de manufactura y de las operaciones y el cambio o adición de una nueva prueba que hay que evaluarla. Fuera del cambio hay tres cosas. No hay cambios a la facilidad, o sea, al cuarto limpio. No hay cambios a utilidades. Aquí no dice software, tampoco hay cambio de software, ninguno. No hay cambios al proceso de esterilización del producto.
no hay cambio a las inspecciones de material. Todo esto es para que nosotros podamos desarrollar el Validation Plan. Aquí están los pasos. Primeramente, siempre les recomiendo, lean el planteamiento del problema completo, porque normalmente le dice de manera resumida qué tienen que hacer. Entonces, para hacer un Validation Plan en grupo, abran primero la plantilla de plan de validación. Vamos a copiar esto y vamos a abrirla. Vamos a abrirla aquí. Vamos a cerrar esto. Vamos a abrirla aquí. Este es el plan de validación. Entonces, lo otro que le dice, luego de leer el texto, todo lo que acabamos de ver, complete las preguntas del Validation Plan y el Impact Assessment. Eso lo vamos a ver ahora. Toma en consideración esto, y el Impact Assessment y el Validation Plan forman parte del caso 4. Toma en consideración los siguientes documentos. Primero, aquí está la lista de pruebas y especificación del producto. Esto ya ustedes probablemente lo vieron en el caso 3. O sea, esto nada más para que ustedes lo tengan ahí. Pero aquí está todas las especificaciones del, ahí copié el link. Vamos a abrirlo de nuevo. Aquí están todas las especificaciones del producto. Entonces aquí está todo. O sea, la descripción de las propiedades, la característica de calidad, todo. Entonces, y los materiales, los nombres de los materiales están aquí abajo. Aquí arriba, perdón, es el primer documento que hay que tener en cuenta. El segundo documento son el listado de máquinas del proceso que están ahí. Igual, vamos a abrirlo, solamente con el propósito que ustedes lo vean. En este documento ustedes van a encontrar todas las máquinas que están instaladas del proceso. Todas las que ustedes vieron en el video, ya yo creo que este documento ustedes lo vieron para el PFMK también, pero aquí está otra vez el mismo documento en el cual están cada uno de esos equipos. Aquí están los niveles de riesgo y están la parte del PFMK. Aquí dice que toma en consideración el caso 3. O sea, su PFMK que ustedes hicieron en el caso anterior, tómenlo como referencia para que también entiendan el proceso, porque ya ustedes lo analizaron, hicieron su evaluación y todo eso. Entonces, ya teniendo eso en consideración, vamos a ver el Validation Plan. Entonces, el Validation Plan, esta es la plantilla del mismo y está hecha en base a lo más común que ustedes van a ver en la industria. Este es un Validation Plan sencillo. En la industria puede ser que ustedes se encuentren ya trabajando con un Validation Plan más o menos complejo que este. Este tiene lo mínimo requerido para un plan de validación. En la primera página, recuerden, texto azul es de guía. Cuando ustedes vayan a escribir algo ahí, lo escriben y luego quitan cursivas, texto negro, para darle el aspecto terminado al documento. Entonces, lo primero es el nombre del proyecto. Aquí hay que ser, miren, esto parece como sencillo, pero la primera página del documento es la cara del mismo. Entonces, el project name es algo que describe de manera corta, en pocas líneas y autoexplicativa, qué se está validando en ese proceso. En este caso, ustedes van a describir el proyecto, van a decir qué se busca y cuáles son las intenciones del proyecto de validación. Aquí abajo están aquí abajo va, en segundo lugar, el número de Validation Plan. Para fines de trazabilidad, todos los planes de validación de una compañía tienen que estar numerados porque probablemente al mismo tiempo están corriendo 5, 10, 20, hasta 100
planes de validaciones diferentes. Entonces, ¿cómo vamos a asignar esos números? Cada grupo va a poner BP, el número de su grupo, por ejemplo, 1, el mes en el que estamos trabajando el validation plan, en este caso sería febrero, y el año, por ejemplo, 2021. Aquí vamos a poner los nombres de los integrantes del grupo y la fecha en que están trabajando el entregable. Eso como si fuera la hoja de presentación del validation plan. Entonces, luego de eso, ya entramos en la descripción de lo que estamos trabajando. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que le dice, ¿cuál es el tipo de validación? ¿Es una validación inicial? ¿Es una validación existente? ¿Se está revalidando algo? ¿O estamos desmantelando algo? Entonces, según el planteamiento del problema, ustedes van a seleccionar una o varias de las que ustedes entiendan aplicables aquí. No le voy a decir cuál. Luego están el sujeto de la validación, o sea, ¿qué nosotros le estamos poniendo la mano? Si una facilidad, si un equipo, si un proceso, un test method, otros. Aquí pueden haber más de uno, o sea, pueden seleccionar tanto como sean posibles. Estos cuadritos así grises son checkboxes, o sea, son cuadros de cotejo, que si ustedes le dan doble clic, ustedes le pueden dar aquí en la parte de default value, check, y él lo marca. O sea, no tienen que hacer algo como esto, como que, mira, tengo que marcar una X aquí. Así, no tienen que hacer eso. Para que se vea así estético y bien bonito, doble clic, check o no check, y ya. Entonces abajo está la familia. La sección 3.3 habla de la familia de productos. En la industria ustedes van a ver que las familias, una forma práctica para trabajar con las validaciones es agrupando los productos por familias. Normalmente las familias de productos tienen en común procesos similares y propiedades de materiales similares. En este caso estamos trabajando con una sutura no absorbible. O sea, en la especificación del producto, ustedes van a encontrar la familia de productos. Por ejemplo, etilón, monofilamento, etilón, not absorbable suture. Entonces, esa es la familia. ¿Por qué usamos la familia y no directamente el nombre del producto? Porque imagínense una empresa que tenga 500 productos, 500 SKU diferentes. En ese caso, validar cada producto uno a uno es inmanejable, o sea, imposible. La idea es que nosotros los agrupemos los productos y tratemos de validarlos de manera inteligente, en grupos al mismo tiempo. Cada cambio lo validamos en grupo al mismo tiempo. Luego están los modelos. Aquí sí va la lista de los productos que aplican. Para eso tenemos, recuerden, la lista. Tenemos la lista de los productos aquí arriba. Aquí está la lista de productos. Aquí está la parte de la información del producto y especificaciones. Entonces, en base a eso, vamos a llenar la lista de cosas, la lista de productos afectados. Pueden ponerlo como una lista, pueden ponerlo como una tabla. El punto es que traten de mantener la integridad del template. También eso es importante. En la sección 1.5 está la lista de equipos. Como ya ustedes vieron, la línea de manufactura tiene varios equipos instalados. Entonces, ¿qué pasa? Así como nosotros tenemos trazabilidad de documentación, necesitamos tener también trazabilidad de los equipos. ¿Qué pasa con cada equipo en un momento dado de la vida del proceso? Entonces, por ejemplo, todos estos equipos están instalados allá en el proceso. Por ejemplo, en el proceso nosotros tenemos, como en el planteamiento decía, todo validado menos la nueva máquina. Entonces, por ejemplo, esta máquina
vamos a llenar la tabla, vamos a poner el modelo. Y aquí vamos a poner la descripción. La descripción la pueden tomar de aquí directamente y ponerla allá. Pero ¿para qué esta tabla? Esta tabla nosotros le vamos a asignar números de identificador a cada máquina. Ese número de identificación, cada grupo puede de manera libre identificar el equipo. Por ejemplo, esa máquina le voy a poner, por ejemplo, ID o identificador B, por ejemplo, o 1, 2, 3, 4. Pero ese identificador es para exclusivamente esa máquina. Por ejemplo, si voy a poner aquí Backmaster 540, descripción, bla, bla, bla. El ID tiene que ser diferente del de arriba. Por ejemplo, en este caso sería 1, 2, 3, 1, 3, 5. Ese número es muy, muy importante porque cada vez que vayamos a hablar de la Backmaster a partir de en cualquier otro documento, siempre se le va a hacer referencia al ID. El ID es como la cédula de la Backmaster y la cédula de cada equipo de eso. O sea que no pueden haber dos equipos iguales. Ahí al asignarle el número que usted no entiende. Aquí va el área donde se está haciendo el cambio. Aquí hay un ejemplo, dice the validation plan will be executed online, número de grupo de Johnson & Johnson Dominican Republic. Aquí no tienen que volverse loco. La idea es que el validation plan siempre tiene que definir en qué lugar se está haciendo el cambio descrito. Puede ser, por ejemplo, que hayan varias líneas de suturas y solamente una línea en específico esté afectada. Entonces, por eso esto le está pidiendo el área donde se está haciendo el cambio. Aquí, esto es para que ustedes sepan también con fines de trazabilidad y para ayudar en caso de que haya algo fuera de lo común, una no conformidad, esto también ayuda a identificar cualquier problema con los equipos que se hayan implementado en el proceso. En la sección 1.7 está el número de ICR o el número de cambio, que ya le dije, que nos ayuda a dar trazabilidad también a los cambios del proceso. Y la parte 1.8 habla sobre validaciones previas. Las validaciones previas son validaciones que se hicieron para validar otros equipos o los equipos que están dentro del alcance de la validación. Entonces, ¿qué pasa? Como esta validación afecta al proceso completo y los otros equipos ya fueron validados, a excepción de la máquina de empaque, aquí vamos a poner el ID de las máquinas, de las demás máquinas que no son la de empaque. Fíjense que ya el ID lo definimos arriba. Aquí vamos a poner el ID otra vez. Y aquí vamos a poner el número de validación que dice el planteamiento del problema, que si mal no me recuerdo era BP00. Vamos a verlo. BP00, octubre de 2018. Entonces aquí ponemos todas las cosas y aquí ponemos las validaciones anteriores. Esto es también para ir viendo cómo el proceso va evolucionando, qué cambios se le han ido haciendo al proceso. Por ejemplo, en el futuro, cuando se termine esta validación y nosotros necesitemos ver qué otro cambio, cuál es la secuencia de los cambios que han ido surgiendo, solamente tenemos que ir viendo los validation plan que se referencian como última validación anterior. Entonces, esa es la parte que describe el cambio a nivel del sistema de calidad. Todo esto que está aquí contextualiza el cambio en materia del sistema de calidad. La parte de abajo habla ya de una manera más general del cambio, de cuál es la descripción, qué se está cambiando, por qué se está cambiando y por qué el cambio es necesario o se puede hacer. Vamos a decir por qué se puede hacer. Por ejemplo, si está relacionado a una investigación de no conformidad, a una queja de un cliente, o si es una mejora,
o si realmente se puede implementar de acuerdo a los, o si realmente la validación es necesaria por algo que dice el CFR en uno de los acápites que ya ustedes conocen. Por ejemplo, bueno, esta validación la estamos abriendo porque el CFR 820, la sección 820.70 dice que los cambios de los procesos tienen que aplicarse. Entonces ahí nosotros decimos que por eso estamos haciendo la validación. Esa parte es abierta y ustedes pueden sentirse libres de poner toda la información necesaria. Luego está la parte de evaluación de impacto, que hay un checklist, una lista de cotejo que está en este link que lo va a ayudar a decidir el nivel de impacto del cambio en el proceso. O sea, nosotros vamos a abrir esto también y le va a abrir una hoja de Excel. Esa hoja de Excel tiene un cuestionario de 5 preguntas que les habla sobre el mismo cambio. O sea, la misma pregunta que ustedes vieron arriba, que ellos te contestaron, aquí la vamos a poner directamente y en base a esto, en base a estas preguntas, la hoja automáticamente les va a calcular el nivel de impacto en el proceso. Ejemplo, digamos que ustedes ponen Initial Validation, yes, Change también, vamos a decir, se está validando un equipo, se está validando, el equipo que se está validando se va a usar en producción, yes. ¿Esto afecta a los CQE del producto? O los parámetros. ¿Afecta a los CQE del producto? Sí, porque realmente el empaque afecta la estabilidad del producto. ¿Hay algún test método relacionado con el cambio? Digamos que no, por ejemplo. Entonces, automáticamente él dice que el impacto es elevado. Entonces, fíjense que aquí hay una descripción. Dice que en el caso que sean elevados, los elementos dentro del alcance afectan los atributos del producto. Esto es un semáforo simplificado. Obviamente, este análisis de impacto es una sencillez comparado con los análisis de impacto que usted va a encontrar en la industria. Pero lo que busca es medir, vamos a quitar esta parte que está en azul, medir todo el impacto que tiene el cambio al proceso. En este caso, digamos que es directo, y en base a ese cambio que es directo, aquí hay una lista de protocolos sugeridos. Fíjense que para los cambios alto, medio y bajo hay una columna que dice qué tipo de protocolos hay que hacer. Aquí dice, aquí hay una leyenda que les explica si hay un cotejo, es recomendado hacerse. Si dice Validation Review Board o VRB, está a criterio de ustedes como grupo de evaluación de validación y las X son que no aplican. Entonces, llenen su análisis de impacto y en base al resultado que están aquí, vamos a marcar en la siguiente sección cuáles son los protocolos que vamos a hacer. Por ejemplo, digamos que el análisis de impacto dice que se necesita risk assessment. Entonces lo marcamos y aquí dice, aquí hay un espacio que se pone si no aplica si no aplica, que ponga una justificación. Digamos que no aplica risk assessment, aquí se pone una justificación de por qué no se necesita. No se necesita. En inglés, evidentemente, sorry. Risk assessment. Not is on. Por ejemplo, es un ejemplo de una justificación de por qué, bueno, mira, tengo un PFMICA que ya cubre ese requerimiento, no tengo que actualizarlo. Es un ejemplo.
Entonces, luego de eso está la lista de control de entregables. Luego que ustedes miden el impacto, dicen o justifican lo que no van a hacer, aquí abajo se pone una lista de números de protocolo que se van a utilizar para darle seguimiento al proyecto y a la ejecución del proyecto. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer, dijimos aquí arriba, que un IQ es requerido, aquí abajo vamos a poner IQ, número de grupo, digamos, número de grupo 1, 01. Este mes es el mes de febrero y el año es 2021. Nombre del protocolo, título del protocolo, IQ Protocol for the installation of the Rackmaster PP 510 540 at inline number 1, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Esto que está aquí, esta columna se usa para darle tracking. Cuando se completa esa acción, uno de los ingenieros responsables lo firma y una persona de calidad verifica que realmente que eso fue completado. Entonces, esto es como una lista de tareas que se utiliza para dar seguimiento al proyecto, a la parte de los protocolos y aquí a otros entregables. Por ejemplo, si se necesita un BOM, una lista de materiales, una actualización del dibujo de la planta, cualquier cosa que no sea ni directamente un protocolo, se listan aquí. Tipo de acción, crear, obsoletizar, actualizar, etc. Y con esta última parte que está aquí termina el Validation Plan, donde se pone todos los planes, como ustedes saben, tienen una fecha de inicio y una fecha de finalización. Entonces aquí se pone la fecha. El formato de fecha que vamos a trabajar en la asignatura, chicos, importante es mes, día, 2 dígitos, mes, 3 dígitos, año, 4 dígitos. Ejemplo, día 24, mes, febrero, FEB, año 2021. Les repito, la fecha, el formato de fecha de esta asignatura es este. Día, 2 dígitos, mes, 3 dígitos, año, 4 dígitos. En cada empresa que ustedes vayan, este estándar cambia. O sea, ustedes van a una empresa americana y va a ser mes, 2 dígitos, día, 2 dígitos, año, 2 dígitos, por ejemplo. Ustedes van a una empresa que es europea, ustedes van a encontrar que día, como aquí, como la fecha que nosotros ponemos siempre, mes y año. Y una pregunta, profesor, una pregunta. Eso de lo de las fechas, como en Estados Unidos, así que se pone como el mes primero y luego el día. Usted por experiencia, uno se acostumbra a verlo así. O como que todavía como que uno se acostumbra. O sea, si ustedes trabajan en una empresa que se escribe año, media, que se escribe media año, llega un punto donde ustedes lo hacen automático, tan automático que después ustedes se encuentran raro la fecha de aquí. Lo importante es que ustedes sigan las reglas de la empresa. O sea, la empresa tiene sus reglas. Hay empresas que son, por ejemplo, yo nunca trabajé ahí, pero conozco una empresa que las fechas se manejan año, mes, día. O sea, 2021, 02, 01. ¿Por qué? Porque ellos entienden que así es más fácil de entender. Hay empresas que no. O sea, cada empresa tiene su procedimiento de cómo. Entonces, aquí, en este caso, va a ser día, mes, 3 dígitos en letra, año. ¿Tenía algo más, Carlos? ¿Iba a preguntar algo? No, era nada más. Y básicamente, señores, eso es lo que tenemos.
Ese es el caso número 4. Bien importante, bien crítico, tiene una valoración alta. Y nada, señores, si tienen dudas, porque yo sé que es mucha información. Si tienen dudas o preguntas, recuerden que tenemos el grupo. En el grupo pueden hacer las preguntas, siéntanse libres. Normalmente cuando hay una pregunta, el grupo entero tiene la misma pregunta, entonces por ahí, señores, podemos utilizar ese canal para responder cualquier duda. Déjame ver. Algo adicional, señores, comentarios, no necesariamente preguntas, quejas, sugerencias. Bueno, señores, si no hay preguntas por el día de hoy, muchísimas gracias por su asistencia. Hemos terminado. Y nada, prepárense ahí. Nos vemos el próximo lunes, si todo marcha bien y Dios nos lo permite. Muchas gracias. Bye, Bye, bye. profesor. Pase buena noche. Pase buenas noches, nos vemos hasta la próxima clase. Bye, bye. Bye. Cuídense, chicos.